Eh, Hola a todos, quiero darles la bienvenida. Estamos a 2 minutos de comenzar la reunión, para comenzar exactamente a la hora, a las 7:30. Los saludo a todos, los tengo en silencio porque somos muchos y de repente la gente no tiene apagado su micrófono, así que les pedí, los dejé silenciados porque para no interrumpir a los participantes. Les pido nuevamente que durante la presentación, por el chat, puede ser en forma directa a mí o a todo el público, hacer sus preguntas. Vamos a tratar de hacer esas preguntas durante la presentación, cuando hay preguntas que sean importantes, o al final de cada presentación hacerlas. Vamos a tener 2 presentaciones, como vieron. La primera presentación de los doctores María Ángel Lugo y José Sepúlveda del Hospital Clínico de Magallanes desde Punta Arenas, y posteriormente la doctora Camila González y la doctora Aisha Reusman del Hospital Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Son dos casos muy interesantes, sé que lo van a disfrutar, y nuevamente les pido que todas las preguntas vayan haciéndolas por el chat, porque somos muchos en general y tener los audios prendidos es un poco complejo. También estamos por Facebook Live, para la gente que también quiera seguirnos por ahí, pero tenemos cupo para todo el mundo, tenemos hasta 500 participantes, así que estoy seguro que vamos a tener una gran jornada. Así que voy a dejarlo a ustedes con el doctor José Antonio Sepúlveda y la doctora María Ángel Lugo. Hola José Antonio, hola María Ángel, ¿cómo están? Hola Miguel, ¿cómo estás tú? Así que Súper. bueno, muchas gracias a ustedes dos y muchas gracias desde Magallanes, Punta Arenas, para presentar el primer caso. Así que si quiere María Ángel, comparte tu pantalla, o José Antonio, para iniciar la presentación. Hola, ante todo, buenas tardes. Sí, voy a compartir la pantalla. Creo que me ven, ¿ya? Perfecto. Ante todo, quería agradecer a la Sociedad Chilena de Pediatría, ¿ya? Y a la rama neonatal por permitirnos esta oportunidad de dar a conocer nuestra experiencia acá en el Hospital de Magallanes, ¿ya? Y con la ayuda y la participación de los presentes, ¿verdad? Darle un mejor manejo y quien quita una orientación mejor a nuestros pacientes, ¿ya? Este trabajo, en este caso, fue presentado y realizado por el doctor José Sepúlveda Cuevas, que también está presente. Él es el jefe del servicio de cirugía del Hospital Clínico Magallanes, y yo soy la doctora María Ángela Lugo, cirujano infantil y pediatra, que me encuentro trabajando y parte del servicio y del equipo de cirugía de Punta Arenas, ¿ya? Sin más preámbulo, iniciamos la presentación del caso clínico. No sé si el doctor Sepúlveda quiere agregar algo. No, dale nomás a María Ángela. Tenemos 20 minutos, así que hay que apurar la cosa. Súper. Este caso básicamente se trata sobre enterocolitis neonatal, que es una patología bastante frecuente en el recién nacido prematuro, y asociado a otra patología que la definimos como PIPO, y ya vamos a ver por qué se llama y por qué usamos esta terminología. Iniciando el caso clínico, describimos un paciente, un recién nacido pretérmino extremo de menos de 24 semanas. Es un paciente que nació con 675 gramos, con ARGAT de 5 y 7, y fue obtenido mediante una cesárea por una RPM y una corionionitis. Por supuesto, debido a las patologías asociadas a la prematuridad, este paciente presentó una enfermedad de membrana hialina, por lo cual estuvo conectado a ventilación mecánica aproximadamente por 60 días. Tuvo un abducto arterioso que, por suerte, no ameritó resolución quirúrgica, fue cerrado con tratamiento médico, pero además de todo esto presentó una hemorragia intraventricular bilateral. Este paciente continuó conectado a ventilación mecánica y justamente al día 26 de vida inicia con este cuadro.
La radiografía anterior es la radiografía del paciente el primer día que se conectó a ventilación mecánica, y este paciente es la continuación 26 días después. Inicia con distensión abdominal, residuos biliosos, ausencia de deposiciones, y las pocas deposiciones que tenía eran de contenido sanguinolento. En vista de esto, se planteó, por supuesto, debido a la prematuridad, la conexión a ventilación mecánica, la patología respiratoria y el bajo peso que presenta el paciente, se planteó, por supuesto, una enterocolitis, la cual fue planteada y manejada con tratamiento médico hasta ahora. Como vemos, a pesar de la distensión de ASA, no había desmejora clínica del paciente ni había signos de neumoperitoneo. En vista de esto, se decidió mantener un manejo médico, como ya lo indiqué, y se realizó una ecotomografía abdominal. En la ecotomografía nos reportan como lo que vemos acá. Lo que vemos acá como en fosa ilíaca se identifica una imagen ovalada de bordes bien definidos, heterogéneos en su interior, elementos inflamatorios alrededor, ausencia de peristaltismo y restante de asas intestinales exploradas, lo cual sugirió una invaginación ilioilial versus una colección organizada. En vista de la clínica del paciente se planteó que no se trataba como tal de una invaginación, sino más bien de un plastrón que pudiera ser originado por una perforación. En este caso, en vista, a pesar de que las condiciones del paciente estaban bastante críticas, se decidió mantener un manejo expectante. Sin embargo, el paciente continuó el deterioro clínico, por lo que posteriormente se le realiza una resección intestinal. Voy a correr la pantalla. Se le hizo una laparotomía exploradora en donde los principales hallazgos fueron estos que vemos acá. Vemos un intestino, pido disculpas por las imágenes porque fueron unas imágenes tomadas de la historia clínica y posteriormente no pudimos obtener acceso a las fotos, pero creo que por lo menos tratan de explicar lo que queremos expresar, que esta área en el intestino, que se veía como a 15 centímetros del ángulo de Trace, esta zona que estaba con áreas de necrosis, a punto de perforar, por lo cual esta área fue resecada aproximadamente 5 centímetros y se realizó una anastomosis terminoterminal en esta área. Por supuesto, en el resto del intestino, a pesar de que estaba viable, se veía un microcolon, un colon con hipomotilidad debido a una defuncionalización porque había mucha distensión de las mismas. Y, por supuesto, en esta intervención... María Ángel. Dígame. Una pregunta que me hace el doctor Amadeo Zanotti. ¿En qué momento presentó sangre en deposiciones? ¿Tempranamente o fue algo tardío? A los 23 días de vida iniciaron la distensión, inició la rayos X que vimos anteriormente. Vimos que había distensión de asas, había la ausencia de deposiciones y las poquitas que salían eran con deposiciones como sanguinolentas. Eran oscuras, por supuesto, porque todavía contenían resto de meconio, pero que eran deposiciones sanguinolentas según lo describe matronería. Ok. ¿Ya? Aquí vemos cómo esta área posteriormente que vimos anteriormente fue resecada y anatomosada con una anastomosis termino-terminal. Se veía bastante viable los bordes y por lo menos el resto del meso. Y aquí en esta imagen vemos un plastrón a nivel del ilio, en el ilio distal, en donde había adherencias de asas y probablemente un área que hubo una perforación antigua y que posteriormente ocurrió la fibrosis. En el resultado de la biopsia de este paciente nos llama la atención porque a pesar de clínicamente lo que veíamos en el paciente nos describe unas áreas, pared del intestino con una úlcera mucosa, granulación, fibrosis. Recuérdense que este fue el segmento de intestino que se extrajo. En el intestino grueso también se tomaron muestras en colon sigmoide, ascendente, transverso y descendente. Y se aprecia una hipertrofia de la muscular de la mucosa, fibrosis muscular, disminución de las células de Cajal, y en el intestino delgado una hipertrofia de la muscular de la mucosa.
Esto, por supuesto, no nos daba un diagnóstico definitivo, pero las muestras igual fueron enviadas a una segunda evaluación en donde reportaron una franca disminución de las células de Cajal y había un aumento de las células ganglionares, que las describían entre 5 y 7 células en los ganglios simpáticos. Esto nos llamó la atención en vista de que hay varias patologías que ya vamos a describir posteriormente y que probablemente estaban asociados a la dismotilidad intestinal y que probablemente pudieran ser la causa de la probable necrosis y perforación. El paciente se dio de alta, ¿verdad? Y posteriormente, ya avanzado ya 7 meses, se dio de alta aproximadamente a los 4 meses de edad postnatal. A los 4 meses se da de alta y va a su casa. El paciente, a pesar de que había tenido varias patologías durante su etapa neonatal, había logrado compensarse bastante bien en una evolución en peso, que lo vemos acá. Con 7 meses tenía 5,600, una muy buena evolución en peso, pero el paciente 2 días previo al ingreso, ¿sí? No, sigue María Ángel. Ya, 2 días previo al ingreso, presenta distensión abdominal, presenta evacuaciones diarreicas, una deshidratación moderada que posteriormente pasa a severa y según, por supuesto, la tabla de peso-edad le da una desnutrición proteico-calórica. Llama la atención esta imagen de la rayos X de ingreso, una distensión de asas delgadas bastante acentuada y nos llamaba la atención de que había tránsito porque habían deposiciones líquidas. Sin embargo, se aprecia una estenosis de la ileostomía. Estaba un poquito apretada y se decidió que en vista de las condiciones, ya estábamos iniciando en el mes de febrero, estaba iniciando el proceso de la pandemia, se decidió definir la intervención quirúrgica y realizar estudios de contraste. María Ángel, una pregunta que me hacen es ¿cómo estaba la parte de deposiciones tanto previo al problema, a la primera cirugía y después al alta? Al alta ya tenía, sí. si se refiere a las deposiciones que tenía durante la etapa neonatal en la hospitalización, logramos que la ileostomía funcionara y se logró alimentar incluso el paciente. El paciente tuvo una buena evolución dentro de lo que cabe cuando se dio de alta, tuvo una buena evolución en peso y en tolerancia a la vía oral. A pesar de esto, y que la mamá fue bien educada, tuvo buen progreso en cuanto a la alimentación, logró tolerar la alimentación enteral en la casa. Las deposiciones, por supuesto, eran deposiciones semilíquidas, porque con la ileostomía es las deposiciones características, pero tenía deposiciones. Sin embargo, en esta fecha hubo un aumento brusco de las deposiciones, lo cual conllevó una deshidratación moderada a severa y por lo cual se decidió su ingreso. Llama la atención la distensión de las asas y que la ileostomía se notaba un poco estrecha, sin embargo tenía pérdidas, o sea, habían deposiciones. Perdona, hay una pregunta que no quedó clara, parece. Hicieron entonces una resección intestinal y además una ileostomía con una anastomosis también. Sí, claro, sí, se hizo una resección intestinal de una necrosis intestinal proximal, que había 15 centímetros al ángulo traich, se hizo una anastomosis primaria, porque habían segmentos vitales. Lo que se encontró en el hilón distal fue un plastrón, con probablemente una perforación antigua, explicaba la doctora Lugo, y entonces se decidió, por la patología, la prematuridad y todo lo demás, hacer una ileostomía en este prematuro. Descarga, perfecto. Claro. Muchas gracias, doctor Sepúlveda. Eso. Seguimos. Entonces, con el estudio contrastado nos llamaba la atención que, por supuesto, un colon desfuncionalizado, pero que tenía Austra, había dentro de lo que cabe buena motilidad, que lo vemos acá. Y cuando pasa en el contraste ya por la boca de la ileostomía, vemos ya la distensión de la asa proximal a la ileostomía. Esto nos ayuda, a pesar de que hubo una eliminación casi completa del contraste, todavía en el momento en que se realiza la intervención había restos de contrastes en la ampolla rectal, lo que nos llamaba la atención de que probablemente había una hipomotilidad tanto en intestino delgado como en intestino grueso. Y basado en la biopsia previa, se decidió entonces el tercer ingreso, que es donde se realiza la última intervención, por lo menos la que le hemos realizado a este paciente, en donde se hace una reconfección de la ileostomía en vista de que había signos de estenosis, y los hallazgos de esta intervención fueron una distensión de asas proximal a la ileostomía estenótica, adherencias interasas y pared suboclusivas hasta el ángulo de Trace,
un colon, por supuesto, desfuncionalizado, pero que visiblemente había contractilidad y peristaltismo. Se aprecian abundantes movimientos peristálticos en el intestino delgado, se retira la ileostomía previa y se reconfecciona una nueva. Con esto... María Ángel, perdona, ¿qué contraste usaron cuando hicieron ese estudio? Se utilizó un contraste varitado, si mal no recuerdo. Varios, perfecto. En vista de esta intervención, se reconfeccionó la ileostomía, tuvo una buena evolución. El paciente hasta el día de hoy tiene 11 meses de vida y el paciente no ha sido, o sea, es un caso que está todavía en manejo en vista de que la resección de esta ileostomía nos dio esta biopsia, en donde vemos que nos describe una biopsia totalmente normal, comparado con la previa, en donde nos describía una disminución de las células de Cajal, nos hablaba de fibrosis, nos hablaba de una pseudo hiperganglionosis, en donde no sabíamos, no estaba bien definida, por supuesto, la patología, a pesar de que se le hicieron estudios de inmunohistoquímica y estudios de tinciones especiales que fueron referidos a Santiago. En la segunda biopsia nos reporta un intestino prácticamente normal. Entonces, traemos a colación este caso porque nos llama la atención de que a pesar de que es un paciente prematuro con todas las patologías, es un paciente que persiste con una distensión intestinal importante hasta el día de hoy, todavía tiene restos de contraste en ampolla rectal a pesar de que se le han hecho varios aseos, varios lavados. El paciente está en su casa, actualmente tolera la vía oral y persisten las deposiciones de buena consistencia por la ileostomía. En vista de esto... O sea, en este momento está con tránsito. Está con ileostomía, no se ha Sí, cerrado pero no se ha, sí, está no, con tránsito. está con tránsito por ileostomía en forma normal. Sí, sí. Perfecto. Y este paciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo más probable es que dejemos avanzar un poquito en peso y recuperación del estado nutricional, que por lo menos llegue lo más cercano a un niño acorde a su edad, y probablemente la anastomosis término-terminal o hacerle una reconstitución del tránsito. María Ahora, Ángel, perdona, una pregunta, ¿qué cantidad de intestino total, de intestino delgado tenía este paciente finalmente? En la primera cirugía, el intestino estaba normal, más de 1,5 metros, según Ya. refiere el doctor Sepúlveda. O sea, quedó con un intestino de longitud relativamente normal. Sí, Normal, y solamente se le hizo una resección de 5 centímetros, que fue lo que se Perfecto. estudió. Más biopsias del intestino grueso, ¿ya? Que fue lo que nos describió en la primera biopsia. Entonces, ¿Y solamente tienen biopsias de intestino delgado y grueso? ¿No tienen biopsia a nivel rectal? no se tomó muestra a nivel rectal. Cuando se hizo la reconfección de la ileostomía, a pesar de que había gran distensión de asas, había bandas suboclusivas, había bastantes adherencias interasa y a pared, se vio un intestino bastante viable, y el colon, como lo describimos, había motilidad intestinal presente. Entonces, no se tomó muestra, solamente se le hizo un lavado y obtuvimos al final de la cirugía obtuvimos restos de contraste. Perfecto. Entonces, bueno, hablando un poco de qué es la característica, porque esto pasa con frecuencia, a veces los pacientes entonces uno no sabe si asociarlo a la prematuridad, si tiene una patología de base, si tiene otra patología que no hayamos estudiado. Entonces, hablando un poco del espectro morfológico de los ganglios nerviosos intestinales, tenemos, por supuesto, el que todos sabemos y caracterizamos a los pacientes, que es la ausencia de las células ganglionares, a la ganglionosis como la enfermedad de Hirschsprung, pero que cuando hay una hipoganglionosis o una disganglionosis por aumento o disminución de las células ganglionares, ahí abre un enorme abanico de patologías que pueden causar un síndrome de hipomotilidad intestinal. Dentro de esto vemos la hipoganglionosis y la displasia neuronal intestinal. Hablando un poco de la displasia neuronal intestinal, por supuesto, fue una patología descrita en 1971 y que posteriormente en 1983 la diagnosticaron como, la subdividieron en un tipo A y un tipo B. Su diagnóstico básicamente es difícil porque en un principio, ya vamos a ver más adelante en los últimos recuentos que se ha hecho sobre esta patología, en un inicio las patologías de los pacientes son etiquetados como pacientes funcionales, en muchas ocasiones reciben cirugías innecesarias y que empeoran generalmente el pronóstico.
En cuanto a los tipos, vemos un tipo A en donde aparecen el 5% de los casos. Esto se presenta solamente en pacientes pediátricos, como una colitis grave, un síndrome de obstrucción intestinal que puede ser más o menos variable. Y la tipo B, que es el 95% de los casos en el cual hay una hiperplasia del plexo submucoso parasimpático que ocasiona un estreñimiento de intensidad variable, pero que se presenta tanto en niños como en adultos. En la última reporte que habla de los archivos de anatomopatología, en donde establece los criterios morfológicos o anatomopatológicos para hacer el diagnóstico de una displasia neuronal intestinal tipo B, vemos cómo compara los criterios de 1990 y los criterios de 2006, que básicamente nos dan la característica, nos dan la característica de que para esta patología, básicamente el paciente debe por lo menos tener más de 8 células nerviosas dentro de los ganglios parasimpáticos en este caso, y que la edad del paciente debe ser más de 1 año. ¿Por qué? Porque a la edad menor de 1 año, estas células ganglionares pueden estar aglomeradas como en formas de parche, y esto no garantiza que el diagnóstico en un solo segmento visto a nivel de microscopio nos dé el diagnóstico. Entonces, por eso se establece que el paciente tenga más de 1 año y que tenga más de 8. En este paciente que nosotros trajimos a colación, tenía entre 5 y 7 células ganglionares. Hasta 5 es normal, y entre 5 y 7 nos abre allí como un limbo, en donde el paciente queda, de acuerdo a la clínica, a hacer el diagnóstico. Por eso arremeten de acuerdo a la característica clínica del paciente. Entonces, por supuesto, la displasia neuronal intestinal debe considerarse como un fenotipo de inmadurez neuronal entérica relativa que puede reconocerse con confianza solamente en los pacientes mayores de 1 año. A menudo estas patologías desaparecen, y de ahí viene la tergiversación o lo difícil del diagnóstico, porque no a todos los pacientes que presentan dicha patología, estas pseudoobstrucciones crónicas, se le toman muestras, y no a todos los pacientes que se le toman muestras se les hace el seguimiento, y según los casos que reportan reportan que espontáneamente estos pacientes revierten a la edad de 4 años, y que por sí sola no es una indicación de cirugía correctiva. Sin embargo, refieren en la misma revista que el diagnóstico de la displasia neuronal intestinal continúa siendo controvertido hasta que no se realicen estudios en donde se hagan las mismas tinciones, los mismos cortes o las mismas tomas de muestras a todos los pacientes. O sea, se unifiquen los criterios de selección para los estudios o los pacientes. En cuanto a la miopatía visceral, bueno, es un padecimiento que afecta principalmente al sexo femenino, no es el caso del paciente que trajimos a colación, y en donde se debe básicamente a la falta del desarrollo de una capa muscular externa en el tubo digestivo. Esto puede no solamente afectar al tracto intestinal, sino también a las vías urinarias, en donde vemos características en estos pacientes en donde se asocia la megavejiga o megaureter, o trastornos, a veces no la megavejiga, pero sí trastornos de motilidad vesical. Da como resultado, por supuesto, la disminución o la inexistencia del peristaltismo intestinal. Se manifiesta clínicamente como lo que ya sabemos: distensión abdominal, vómitos biliares, ausencia de deposiciones, y que nos condiciona un cuadro de pseudo-obstrucción intestinal. Básicamente, anatomopatológicamente, lo que vemos es ausencia de las fibras musculares, y en sustitución de las fibras musculares vemos en áreas de fibrosis e inflamación. Y esto es lo que caracteriza a esta patología. Traigo a colación el caso de esta paciente. Es una paciente que falleció, y post-morte se realiza el diagnóstico de una miopatía visceral, en donde esta paciente de 1 año y 3 meses, durante toda su vida no logró tener una buena alimentación, no logró tener deposiciones constantes, por lo que la paciente se le realizaron múltiples cirugías, se le realizaron 5 laparotomías, en donde en la primera encontraron, por supuesto, signos de bandas de Ladd, obstrucción intestinal por bridas, y se asumió que tenía una causa mecánica. Sin embargo, posterior a 5 cirugías, en todas encontraban bridas. Por supuesto, mientras más cirugías tenía, más procesos adherenciales iba a tener. Esta paciente la traigo a colación porque me llamó la atención, porque generalmente
a veces nos pasa en muchos pacientes en que tenemos estas distensiones que no tolera el paciente, nos perdemos todas las venas conocidas como para colocación de catéteres, incluso catéteres especiales, y sobre todo que lo que al final conlleva toda esta patología es a la sepsis, es la causa de la muerte de esta paciente. Entonces es importante tenerlo en cuenta, en donde posteriormente o retrospectivamente, analizando las biopsias, siempre tenía biopsias normales, evidenciaron que había una distensión vesical y que había signos de megaureter, todo esto por autopsia. Entonces, retrospectivamente llegaron al diagnóstico de una miopatía visceral. En cuanto al síndrome de obstrucción intestinal crónico, o el SIPO, que es como se viene conociendo desde 1958, donde fue descrito por primera vez por Tufli, en un estudio en donde reportó 13 pacientes con síndrome de pseudoobstrucción crónica en pacientes adultos. Este cuadro se caracteriza por cuadros recidivantes que simulan una obstrucción mecánica del intestino delgado y grueso, y en ausencia de lesiones, por supuesto, anatómicas que causen la obstrucción al flujo del contenido intestinal. Es originada por una alteración de la motilidad intestinal y no progresa su contenido debido a la afectación del componente muscular, nervioso o de ambos. Esto es importante porque desde 1958 hasta la fecha se ha utilizado el término SIPO indistintamente para adultos y para niños. Y de ahí viene nuestra siguiente explicación, que es revisando en la revista o el paper publicado en 2018 de la Sociedad Europea para Pediatría de Gastroenterología, Patología y Nutrición. Ellos reportan que este nombre de SIPO no debería ser considerado tanto para adultos ni para niños. ¿Por qué? Porque en los niños hay más formas congénitas primarias que pueden ser la causa de esta obstrucción crónica. Es más frecuente la vejiga o las vías urinarias asociadas a esta patología, involucradas en esta patología, y que por tanto los médicos necesitan no solamente sistemas, derivaciones especiales, sino también sistemas de alimentación especial, como alimentación por sonda o alimentación por bombas de infusión o fórmulas predigeridas, en las cuales son costosas y son difíciles de manejo para los pacientes pediátricos. Entonces, ellos refieren que de acuerdo a este consenso que hicieron varios expertos, determinar de que la patología pediátrica es diferente a la patología del adulto, por lo tanto deben separarse los nombres y mantenerse SIPO para el adulto, y que se ha promocionado o proponen como PIPO a la obstrucción intestinal o la pseudoobstrucción intestinal pediátrica, de ahí la sigla. Entonces, ellos proponen como criterios diagnósticos que por lo menos el paciente tenga 2 de los 4 criterios que propone. Primero, una medición objetiva de la actividad o de la actividad neuromuscular intestinal, que esta puede ser por manometría, por histopatología o por tránsito. Este tránsito lo hacen y ponen el asterisco porque puede ser un tránsito que puede hacer con medios de contraste varitado o por scintigrafía, sabiendo que la scintigrafía en estos pacientes aún no tiene unos criterios validados. El segundo criterio estaría como una recurrente o persistente dilatación de las asas intestinales y, por supuesto, niveles hidroaéreos. Anormalidades metabólicas o genéticas definidas y asociadas a una pseudoobstrucción intestinal, que ya la vamos a ver en un cuadro más adelante, y la imposibilidad de mantener una adecuada nutrición o que el paciente tenga un adecuado crecimiento de acuerdo a su edad con la alimentación oral, es decir, que amerite nutrición enteral o nutriciones especiales o vías especiales para la nutrición. Entonces, ellos nos proponen este esquema, que es un esquema básicamente de manejo de estos pacientes. Entonces, si tenemos un neonato o un niño con síntomas de obstrucción intestinal y que posteriormente a una laparotomía, porque no hay otra manera de conocerlo, o por lo menos estudios varitados, que haya una lesión oclusiva o una identificación de una obstrucción mecánica, entonces por supuesto aquí la fecha debe ser bidireccional, el paciente debe ser manejado por cirugía. Pero si tenemos síntomas niños con síntomas de obstrucción intestinal, pero que no hay una causa oclusiva, no hay una causa evidente de obstrucción mecánica, este puede ser probablemente una pseudoobstrucción pediátrica.
En cuanto a los signos y síntomas crónicos, si el paciente, además de tener estas características, tiene un diagnóstico prenatal de megavejiga o dismotilidad vesical, incluso de megauréter, o una obstrucción persistente o recurrente, después de excluir, por supuesto, una enfermedad de Hirschsprung o otras patologías asociadas, entonces, ¿qué nos origina? Que probablemente haya que, si no tiene ninguno de estos síntomas, haya que monitorizarlo por el equipo de cirugía, porque este paciente probablemente tenga una causa quirúrgica o de resolución quirúrgica. Si no están tomados, por supuesto, tomarle un perfil, hemograma, perfil hepático, perfil metabólico y perfil también genético para descartar otras patologías. ¿Salió algo positivo en estos estudios que hicimos? Bueno, si salió algo positivo, quiere decir que el manejo más apropiado probablemente sea un pipo secundario a una patología metabólica, endocrina, que está originando este tipo de obstrucción, pero si no hay nada positivo, entonces probablemente sea un pipo primario o una causa primaria que vamos a ver más adelante en el cuadro en cuanto a la descripción. ¿Cuáles son los criterios? Los que hablamos anteriormente: medición objetiva de la actividad neuromuscular, dilatación de las asas y niveles hidroaéreos, anormalidades metabólicas y o genéticas asociadas a la obstrucción intestinal, imposibilidad de mantener una nutrición adecuada. Si tenemos por lo menos 2 de alguno de estos 4 criterios, entonces un pipo confirmado. Entonces tenemos que asegurar una nutrición optimizada al paciente, considerar una prueba de probar procinéticos. En este caso utilizaríamos la eritromicina, que es la más utilizada en pacientes pediátricos, pero también puede utilizarse cisapride o cisapride, descartando las patologías cardíacas. Y por supuesto, a los 15 años referir al equipo de gastroenterología adulto para su manejo. Pero si el paciente, por supuesto, es un pipo confirmado, lo ideal, y una vez descartada gastroparesia y otras patologías, es referir al paciente a cirugía para hacer una gastroyeyunostomía e ileostomía para el manejo del mismo y para lograr la alimentación adecuada. Por supuesto, referir a un equipo especializado. En este cuadro vemos las causas de obstrucción tanto primarias, en las cuales hay causas de miopatía, trastornos mitocondriales, trastornos metabólicos, y el pipo secundario, en donde vemos en la causa secundaria las patologías que son frecuentes en esta edad, pero me llama la atención particularmente la neuropatía posterior a enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? Porque esta es la patología más frecuente que vemos en el recién nacido y que puede por sí sola asociarse a un síndrome de obstrucción intestinal pediátrico. Como conclusión, ya para terminar, en cuanto al manejo, una vez descartadas las patologías anatómicas obstructivas, pensar en las más frecuentes, que es la enfermedad de Hirschsprung, por supuesto, tomar las muestras en colon para hacer el diagnóstico. Una vez que esto se ha descartado, hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, otros trastornos musculares, viscerales, afectación de otros órganos, como el sistema urinario, lo hablamos anteriormente, para descartar miopatías viscerales. Y, por supuesto, la base es la alimentación parenteral. Intentar la vía enteral en pequeños estímulos para favorecer el trofismo intestinal, que siempre se hace, pero que si el paciente no logra tolerarlo, por supuesto, la gastroyeyunostomía es una opción para descomprimir y alimentar de una manera continua y adecuada. El uso de prokinéticos, como mencionamos anteriormente, y sabiendo que a pesar de todos los esfuerzos y de todos los esmeros que podamos llegar con estos pacientes, la mayoría de estos pacientes en el primer mundo terminan con trasplante hepático y intestinal, sobre todo por el daño causado por la nutrición parenteral intestinal. La nutrición parenteral permanente. Por su atención, de verdad que muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, María Ángel. Muchas gracias, José Antonio. Un caso muy interesante desde el punto de vista de su diagnóstico y el manejo y lo que viene para adelante. Hicieron varias preguntas durante la presentación que las tengo anotadas, así que las voy a ir haciendo de una, pero una pregunta: ¿cómo está el paciente en este momento, desde el punto de vista clínico y de cómo está teniendo deposiciones por la ostomía? ¿En qué condiciones está exactamente hoy? Actualmente el paciente está estable, el paciente está tolerando la alimentación enteral, tiene deposiciones no formadas, semilíquidas, pero tiene deposición, y nos llamaba la atención porque en una rayos X
reciente, todavía tenía contraste en la ampolla rectal. Entonces, es un paciente que todavía estamos en observación en vista de, bueno, también con el hospital trabajando a media marcha, ha sido para más que todo monitorizarlo para decidir el cierre definitivo, la restitución del tránsito. Tengo entendido que tienen, obviamente van a hacer una biopsia rectal antes de hacer cualquier cosa. Estaría planteado, en este caso sí. ¿Pensando solamente en enfermedad de Hirschsprung o en alguna otra patología también? Pero, Dirigidamente el estudio me refiero. Sí, a mí, perdón, María Ángela, decir un par de cosas. Sí, la biopsia rectal está pensada, así como descartar el resto del panel de estudio que hemos estado conversando todo este rato. Aclarando, yo estuve muy atento al chateo, así que... Bien, porque te tengo hartas preguntas, Pepo. Tratando de Dale, responder. empieza a responder. Todo lo que pude, pero yo Dale. claro que no alcanza a responder todo. Tengo un par de preguntas, si quieres, porque obviamente hay mucha gente puso en el chat que era raro pensar en un cuadro de pseudoobstrucción, dado que en este momento, teniendo una ileostomía, que eventualmente una ileostomía prácticamente terminal, con un intestino relativamente de una longitud normal, esté con un tránsito que podríamos decir que en estricto rigor es normal. Podría ser que las deposiciones estén mal formadas, pero es un paciente que se puede alimentar por vía enteral completa sin distensión abdominal. Entonces, hay mucha gente que preguntó cómo pensar en este cuadro de pseudoobstrucción. Sé que finalmente, clínicamente, el paciente podría estar no comparándose o no comportándose como tal. Bueno, por dos razones. Primero, por la clínica. Mira, yo no estaba muy convencido de que la ostomía que le hicimos inicialmente estuviese obstructiva. De hecho, pasaba una sonda Foley 14 por la ostomía sin ningún problema. Entonces, 14 French. Entonces, yo no estaba muy convencido. Sin embargo, la obstrucción en el estudio radiológico se veía desde la ileostomía hacia proximal, y una obstrucción importante, razón por la cual tampoco nos atrevimos a hacer una anastomosis de inmediato, a hacer una término terminal, y no condenar al niño a seguir teniendo una ileostomía. Entonces lo que hicimos fue reconstruirla. Y de paso vimos durante esa cirugía una motilidad del intestino delgado bastante normal, se movía mucho, había una gran motilidad en el intestino delgado, así que uno se queda tranquilo. Pero planteamos esto en base a la biopsia también. Estas biopsias que nos muestran estas características nos hicieron pensar que podríamos estar frente a una miopatía visceral, y quisimos o estamos empeñados en clasificarla en este grupo de patologías sin estar muy convencidos de que efectivamente sea un PIPO. Pero lo que quisimos hacer al traer este caso a esta reunión era que hay que tenerlo en mente, porque no son raros los casos, y estamos viendo que dentro de los pipos secundarios, una causa de pipo secundario es justamente un paciente con enterocolitis necrotizante. Estamos de acuerdo en muchas cosas respecto del chat. Una cosa interesante es hacer por ejemplo, un Santulli o hacer un Bishop Cup, ¿verdad? Eso a la hora de reconstituir sería bastante tranquilizador hacerlo, porque te deja una luz, una ventanita. Lo mismo que a lo mejor dejar una yeyunostomía intubada para poder alimentarlo precozmente igual. No sé, son cosas que tenemos que ver y evaluar al momento de la reconstrucción. Tenemos tiempo todavía. Evidentemente que vamos a hacer una biopsia rectal porque eso nos va a ayudar mucho, y idealmente también una manometría no rectal. ¿Qué más? Perfecto. Dentro del estudio metabólico preguntaron si es que tenía un estudio metabólico completo desde el punto de vista de hipotiroidismo, metabolismo en general. Sí, María Ángela. sí se hizo. Sí, sí se hizo. Se hizo estudio tanto de PKU como los estudios progresivos para descartar patología debido a la prematuridad y al manejo, dado que el paciente estuvo casi 4 meses hospitalizado en su primera hospitalización, y en la segunda hospitalización se vio la estenosis, pero como dice el doctor, de repente no estábamos muy convencidos porque la distensión intestinal, a pesar de que era proximal a la ileostomía, el colon no nos daba signos de que estaba funcional. Y a pesar de que se le hizo el estudio contrastado, todavía permanecía contraste, y eso era lo que a mí más me llamaba la atención, que permanecía contraste en ampolla rectal, probablemente disecado, pero que no lo lograba expulsar completo. Entonces, puede ser una patología asociada y está descrita, como lo vimos, la enterocolitis y la prematuridad en el caso del PIPO. ¿Ya? Perfecto. Y lo otro,
Sí, eventualmente sí, en el estudio patológico hay dos cosas. Uno, ¿qué harían desde el punto de vista del manejo del colon con respecto a si que descarta Hirschsprung? Preguntan si es que harías algo en el colon previo a reanastomosarlo debido al tiempo que ha tenido en desuso, como irrigarlo o algo así. Y la otra pregunta es muy importante el estudio patológico de estos pacientes. O sea, desde el punto de vista del anatopatólogo que evalúe estas biopsias, debe ser en general un patólogo que tenga mucha experiencia desde el punto de vista histopatológico de estos casos. Sí, respecto de eso, Miguel, las biopsias nuestras las enviamos en segunda opinión al equipo del Hospital San Juan de Dios, que son los que están de Santiago, que son los que están haciendo diagnóstico y bastante pioneros en Chile respecto de justamente estas miopatías viscerales. Así es que eso nos apoya bastante el diagnóstico. Sin embargo, estamos claros que nos falta todavía para configurar un diagnóstico de una pseudoobstrucción intestinal, en este caso secundaria, una enterocolitis. ¿Ah? Respecto de la preparación del colon, bueno, no tenemos, no tiene fístula mucosa, entonces necesariamente tenemos que prepararlo con enemas por abajo. Estoy de acuerdo con lo que dice Iván Alcolao, que cuando los tránsitos intestinales, los enemas varitados en este caso, se hacen con vario, el vario queda mucho tiempo, y entonces la presencia del vario una semana después del estudio, la verdad es que no me genera demasiado problema, mucho ruido. Más me preocupa el no haber visto demasiada motilidad del colon durante la segunda cirugía. Así que la verdad es que tengo dos preguntas para el grupo. Una pregunta ya me la respondieron: ¿cómo seguirían con el estudio del paciente? Biopsia rectal, manometría no rectal. Y la siguiente, ¿qué tipo de cirugía le harían si es que llega el momento, tomamos la decisión de reconstituir a este paciente? Hay dos colegas que están hablando de Bishop Coop, ¿verdad? Santulli, otros. ¿Hay alguna otra posición? No sé si alguien tiene alguna otra posición en el chat. Mientras tanto, una pregunta, el Javier Sveticia tiene una pregunta. Javier, si quieres darla por... Javier, si quieres darla por... Quédate ahí un segundo y... Déjame... Ahí, Javier, espérate. ¿Puedes hablar ahí o no? ¿Se te escucha? No. Ahí, ahora sí, seguramente. Ahí sí. Gracias, Miguel, por darme la palabra. Últimamente en enterocolitis tuve la suerte, la mala suerte, o no sé, de hacer mucha experiencia con la colocación de imanes al pie. Entonces aprendí a poner las ileostomías en caño de escopeta y eventualmente dejar imanes al pie para que hagan es una mezcla, es un Bishop Coop y un Santulli, las dos cosas que quedan, ¿sí? Entonces yo puedo evaluar si es un paso intermedio hacer algo más jugado que es una anastomosis. Incluso lo podés hacer ahora mismo, de poner dos imanes, si tuvieras en caño de escopeta. Yo pongo dos arandelas de neodimio al pie, y de esa manera en 6, 7, 10 días está hecha la magnamosis, y si hay tránsito me voy a dar cuenta enseguida. Y si no hay tránsito también me voy a dar cuenta enseguida. Y realmente es muy buena estrategia. La recomiendo para un caso como este, ni que hablar. O cuando uno tiene que hacer una ileostomía o una yeyunostomía, que uno sabe que va a ser muy perdedora y seguramente uno da un compás de espera de recuperación del intestino distal el hecho de poner imanes. Y uno no tiene que ponerse a hacer una anastomosis o un tejido inflamado ni nada de eso. Ese es lo que yo haría en este caso, si se pudiera. Muchas gracias, Javier. Pepo también han preguntado mucho en cuanto a, ¿tenés todavía eventualmente las últimas radiologías vario todavía dentro del colon? O sea, ¿se ha mantenido mucho tiempo post-enema o ya finalmente lo eliminó? María La Ángela, última fue hace 2 semanas, todavía tenía contraste.
Ya, no solamente porque hemos visto pacientes que mantienen el bario mucho tiempo en el colon y llegan a tener a veces una solidificación, incluso perforaciones por varios, así que sería bueno de repente lavarlo de alguna forma para que tengan cuidado con eso. Miguel, a propósito de eso, ¿qué esquema de enema acuoso tenemos para la preparación de este colon? Tú dices cómo prepararlo desde el punto de vista de distenderlo. Claro, ¿cómo lo prepararíamos? ¿Cómo lo prepararían ustedes? No sé cómo lo hacen ustedes, cómo lo hace la audiencia, el chat, ¿cómo lo hacen? Es una buena pregunta. Si pueden ponerlo por el chat, ¿quiénes de ustedes hacen preparación con dilatación de colon o distensión de colon previo a la cirugía? En este caso sería por vía retrógrada. Yo la verdad es que lo he usado en muy pocas situaciones, Pepo, en que sé que el paciente tiene un colon normal, por ejemplo, o intestino distal normal, sin ninguna patología y ha estado en desuso mucho tiempo, pero en general tratamos de reconstituir tempranamente a los pacientes y yo diría que en el 99% de los pacientes no hemos usado dilatación o preparación de colon previo. Ahora, en los casos que hay mucha discrepancia de tamaño. Obviamente podría hacer además un Santulio o algo así, pero en general no los dilatamos. ¿Alguien más del chat que ponga si tiene algún tipo de protocolo para manejo? Sí, acá hay, bueno, ahí estás leyendo, ahí dice que hay gente que es probable dilatar el colon con enema, lo otro es convertir la ileostomía en un caño escopeta y realizar una estimulación anterógrada, o sea, obviamente hacer una fístula mucosa y dilatarlo desde arriba, que generalmente es lo mismo que dilatarlo por abajo. Hay varias respuestas, yo creo que nadie tiene, o no he visto ninguna vez un trabajo publicado que haga un protocolo formal con respecto a esto. Yo creo que es muy de cada cirujano y de cada lugar donde trabajan. Yo en general, como digo, lo uso muy poco. No sé si tú lo usas en general, Pepo, en estos pacientes. Mira, sí, nosotros lo hemos usado. Nosotros somos bastante fan de hacer ileostomía en nuestros pacientes y reconstitución una vez que se enfría el proceso de la enterocolitis. Y nos ha ido bastante bien. Yo no recuerdo un caso como este en el que hayamos tenido este problema conceptual, digamos. Así es que sí, lo preparamos. Y lo preparamos, como alguien dijo ahí, lo estuve leyendo, con suero fisiológico y vaselina. En dosis crecientes, en dosis crecientes. Y se le enseña a los papás a hacer estos enemas y una vez que llegan bastante preparados. Ahora es bastante variable porque hay pacientes en los que tú le dejas un poquito de colon por el tipo de cirugía inicial, que le haces una colectomía subtotal derecha y le dejas bastante colon izquierdo o le dejas muy poco colon izquierdo, le puedes dejar sigmoide o a lo mejor un poco descendente. En esos pacientes es más fácil distenderlo. Pero en este caso en particular, en que tengo todo el colon disponible para distender, yo no sé si me va a resultar demasiado hacer enemas por abajo. Así que por eso preguntaba. Tal vez... Ahora, la pregunta, ¿cómo evalúan previo a la cirugía cuánto han ganado? Siempre hacemos un enema antes de reconstituir, siempre. Un enema sí, siempre, porque tenemos tenía que ver... una respuesta objetiva con respecto a lo previo. Exacto, sí. Ahora, distinto a este caso, muchas veces usamos medio hidrosoluble. Lo ha estado preguntando Iván Alcolado todo el rato. Sí, y entonces nos toca evaluar también cómo vacía el colon en ese momento. Tienes una visión directa, digamos, como un cine enema. Y como te digo, es variable porque es más fácil distender y preparar un colon en que solo tienes sigmoide para preparar, distinto a tener un colon con transverso, a tener un colon completo. Entonces yo, en este caso, me está gustando mucho la idea, porque ya lo habíamos pensado en el equipo, de a lo mejor hacerle un bicho scoop y dejarle en la reconstitución. Y por último, la cuarta cirugía sería solo cerrar la ostomía, ¿te fijas? Ya no sería meterse dentro de la cavidad abdominal. Entonces, eso igual es una buena idea, me parece. Y eso nos ayudaría... y tenéis la válvula de seguridad si es que no te funciona hacia distal, además. Exactamente. Lo otro, disculpe Doc, es que nos decían que por qué preferíamos la ileostomía, pero es que este paciente tenía un plastrón en el ilio distal. Entonces allí no había tránsito fortuito allí en el ilio distal, entonces era mejor hacerle una ileostomía a que hacer una anastomosis o llevarnos la válvula y hacer una ilio ascendente de una vez. Creo que no
no era el caso por el peso y por dadas las condiciones del paciente, la indicación era una ileostomía de entrada. Ahora, en la segunda cirugía, debido a la distensión y lo que comentábamos anteriormente, era preferible, bueno, irse a la segura y hacer una reconfección de la ileostomía y no hacer una anastomosis término-terminal sin saber si con la biopsia previa que teníamos, si el colon nos iba a dar o no. Además, hay una cosa técnica que la gente joven es muy particular, se van a hacer y o sea, deshacer una ileostomía es bastante más fácil que hacer y deshacer una colostomía en general. Así que técnicamente es mucho más fácil hacer una ileostomía en el ilio terminal que hacer una colostomía en el colon proximal. Técnicamente es mucho más fácil hacerla y técnicamente es mucho más fácil deshacerla. Bueno, quiero agradecer, la verdad que podríamos estar discutiendo esto durante 4 horas y media y 5 días más. Así que lamentablemente tenemos que darle un tiempo. Se agradece mucho, María Ángela, y nuevamente mucho gusto conocerte. Bienvenida a nuestro país. Doctor Sepúlveda, muchas gracias por su caso, su presentación y sus palabras. Y vamos a darle paso al siguiente caso. Yo sé que muchas de estas presentaciones van a haber dudas. Por favor, contactar a María Ángela Lugo y al doctor Sepúlveda en forma interna, quizás para pedirle su mail, y así poder seguir contactándose en forma directa con ellos, con las dudas y preguntas que puedan tener con ellos. Así que a los dos, muchas gracias, y muchas gracias a nuestra ciudad austral de Chile, Punta Arenas. Gracias por Así la invitación. muchas gracias a los dos. Gracias a usted por la invitación, muchas gracias. Gracias a todos. El siguiente caso es de la doctora González y Reusman, nuevamente del Hospital Garrahan, de Buenos Aires, Argentina. Hola Aisha, hola Cami. Vamos a darles el audio a las dos. Hola, Miguel, hola a todos. Ahí está, hola Cami, hola Aisha. Y bueno, darles la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Quiero contarle a todo el mundo que en este momento hay 335 participantes en Facebook y casi 20 en Facebook Live, así que somos casi 350 cirujanos de todo Sudamérica y Latinoamérica unidos en esta pasión que somos, que son los recién nacidos. Así que nuevamente muchas gracias a todos. Así que dejo a Camila González y a la doctora Reusman con el siguiente caso. Les comparto mi pantalla a ver si... Y nuevamente les pido por favor que, yo sé que todos quieren, sería excelente todos hablar, pero es muy complejo cuando hay 350 personas hablando, así que les pido por favor contactarme por último en forma directa, por el chat, para darles la palabra, porque si no es muy, muy complicado. Aixa, ¿vos lo podés compartir? Claro. Un segundito. Y quiero contarles que me manda la doctora Reusman un mensaje, está el doctor Barrenechea y Mariano Moglione también online para todas las preguntas que vamos a tener de este caso muy interesante. Un segundito, que se me fue la pantalla del Zoom. Comparto yo entonces. Bien. Perfecto. Bárbaro. ¿Ahí lo ven todos bien? Sí. Buenísimo. Bueno, un segundito. Ahí está. Bueno, el caso, primero buenas noches a todos y felicitar a la doctora Lugo por la excelente presentación. El caso que vamos a comentar hoy la verdad es que es algo bastante inusual y poco frecuente de ver, afortunadamente. Empieza con, en realidad es una embarazada que está cursando el 3er trimestre de gestación y que es víctima de una herida de arma de fuego a nivel abdominal, por lo que lleva a la emergencia de un hospital de agudos polivalente de acá del Hospital de Buenos Aires, con un buen estado general, compensada clínicamente, con signos vitales normales, y se evidencia una herida de bala en el abdomen inferior a nivel del hipogastrio, sin encontrar ningún orificio de salida. En ese hospital se decide hacer una cesárea de urgencia, y nace un paciente de 37 semanas y 3.000 gramos. Al nacimiento tiene un Apgar de 3, de 6 y de 8, y le encuentran 2 lesiones en piel, una en la cara interna del antebrazo izquierdo y otra a nivel del hemitórax izquierdo, sin encontrar en el recién nacido ningún orificio de salida.
El paciente comienza con distrés respiratorio, evoluciona con taquicardia, por lo cual requiere de la utilización de asistencia respiratoria mecánica, y se coloca un drenaje pleural izquierdo por ese orificio de entrada que presentaba en el hemitórax de ese lado. Se solicita una radiografía de tórax y en la que se evidencia el mínimo aire a nivel del hemitórax izquierdo, no sé si lo llegan a ver en sus pantallas, y algo de aire a nivel del neumotórax derecho, del hemitórax derecho. Hacen diagnóstico de neumotórax bilateral y deciden colocar para tratar este neumotórax del lado derecho un drenaje con un Avocat en la línea clavicular media a nivel del segundo espacio intercostal. Con estos dos drenajes, digamos el drenaje pleural del lado izquierdo y el Avocat en el lado derecho, y con requerimiento de dopamina y de butamina, es derivado a nuestro hospital. Llega al hospital alrededor de las 7:30 de la mañana, hemodinámicamente compensado, pero con requerimiento de altas dosis de inotrópicos, está particularmente con dopamina 10 gamas por minuto. Una vez que ingresa a la unidad de cuidados neonatales de nuestro hospital, comienza con episodios de desaturación, que requieren aumento y modificaciones del setting del ventilador, que no responden a los mismos, así que debido al antecedente que se tenía de la radiografía del hospital en el cual nació del neumotórax derecho, se decide colocar un drenaje pleural del lado derecho a nivel de la línea axilar media. Durante la colocación del mismo se evidencia salida de abundante aire por el drenaje, y se comienza con un modo de ventilatorio de alta frecuencia. Vamos a ver a continuación, esta es la primera radiografía que tiene en nuestro hospital, en la cual se ve un leve neumotórax residual del lado izquierdo, se ve el drenaje pleural derecho colocado en nuestra institución, y abundante aire libre a nivel de la cavidad abdominal, que se evidencia mejor en la radiografía tangencial que se ve a la derecha, con el cuerpo extraño que impresiona ser la bala del lado derecho. Con este paciente queríamos hacer una votación, o qué opinen, qué harían ustedes si son los cirujanos que reciben a este paciente en la guardia de su hospital. No sé si podemos votar, Miguel. Cami, vamos a tratar de hacer una votación en todo caso, vamos a ver si la podemos, porque es primera vez que hacemos esta vez, así que vamos a tratar de subirla. Pero en el fondo tenemos un paciente baleado, inútero, que llega obviamente ex útero con una lesión de proyectil por el tórax izquierdo, con un drenaje izquierdo, y en la radiografía obviamente tenemos un drenaje que da salida a aire, no a sangre, si no me equivoco, y en la radiografía tenemos una radiografía ahora en el tórax derecho, y además un neumoperitoneo. Sí, perfecto. Ese es el resumen básico. El paciente está en BAFO. ¿Cómo está desde el punto de vista hemodinámico en general, aparte del BAFO? El paciente está con requerimientos de dopamina y dobutamina de ingreso que se logra suspender, y hemodinámicamente compensado con eso. Se mantienen buenos niveles de TA, buenos niveles de frecuencia cardíaca, levemente taquicárdico, con una buena saturación, con la alta frecuencia, y con un laboratorio también estable, sin requerimiento de transfusiones. Ya, y ese paciente llegó directo, obviamente, a la UTI de ustedes. Sí, a la unidad de cuidados neonatales, directamente. Y cuando lo reciben por el drenaje, ¿estaba saliendo algo más aparte de aire? ¿Tenía una fístula o ya había parado el flujo? Cuéntanos un poco más del drenaje, cómo estaba funcionando. Él llega con el drenaje pleural izquierdo colocado, con escaso débito sanguinolento, sin débito de aire, o sea, no burbujeaba el drenaje pleural que tenía, y del lado derecho solamente tenía este Avocat, que se interpretó con la radiografía que venía de afuera, con neumotórax y el mal estado general, la desaturación del ingreso, que tenía aire en el neumotórax derecho, y por eso se debe colocar ese drenaje. ¿Cómo estaba el punto de vista abdominal, preguntan? El abdomen, aparte del neuroperitoneo, ¿cómo estaba? Bien, la verdad que la semiología abdominal era buena, el abdomen estaba levemente distendido, pero un abdomen blando, depresible, sin cambios en la coloración, y una semiología abdominal normal. Perfecto. ¿Y el tipo de drenaje venía con una trampa simple, aspirativa, o una trampa simple solamente? El drenaje, que una trampa bajo agua.
estaba colocado en una trampa bajo agua y no burbujeaba, o sea, no presionaba tener alguna fístula activa a la parénquima o a la vía aérea. Perfecto. Preguntan acá si le hicieron una ecografía en ese momento. Le hicimos una ecografía que después se las comentamos. Ahora. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen con estos pacientes? No sé si quieren, estamos tratando de hacer la votación, pero ¿qué harían ustedes con estos pacientes? Un paciente que está en ese estado clínico, ¿se opera, no se opera, lo observan, se le hace otro estudio, un escáner, una resonancia, contraste? No sé si alguien quiere, de ese punto de vista, La comentar. votación, Estamos tratando de sacar la votación, Aiza. el 55% votó por exploración abdominal inmediata, y el 21% un ataque toracoabdominal, y el resto repartido en las otras opciones. Perfecto. ¿Quieres seguir, Cami? Bueno, un poco lo que comentábamos recién, que es muy importante para tomar la decisión, el estado general del paciente, con una semiología abdominal normal, con un laboratorio también normal, sin requerimiento de transfusión de glóbulos rojos, con un hematocrito de 45, una hemoglobina de 15, con los drenajes pleurales, el que vino afuera y que se locó en el hospital, con escaso débito serohemático. Lo que se hizo fue solicitar ecografías. Se hizo un ecocardiograma de inicio, el cual no evidenciaba derrame pericárdico y una buena función ventricular. Se realizó una ecografía abdominal, la cual no evidenciaba líquido libre, no había lesión de órganos sólidos, y el Doppler de los principales órganos sólidos estaba conservado también. Y se le hicieron ecografías pleurales, la cual evidenciaba a nivel del lado derecho un leve despegamiento pleural de 0.3 centímetros, con el parénquima pulmonar con un área de falta de aireación con broncograma sonográfico, y el hemitórax izquierdo con un mínimo derrame pleural de 0.4 centímetros, o sea, mínimo de ambos lados. En ese momento se decide entre los cirujanos de guardia y los neonatólogos que estaban a cargo del paciente, se discute la presencia de este neumoperitoneo, si se debe a una lesión de víscera hueca o se asocia a barotrauma, y la necesidad o no de llevar en ese momento de forma urgente el paciente a quirófano, debido a lo que estamos charlando de la estabilidad clínica del paciente, de la ausencia de un sangrado activo por los drenajes pleurales y una semiología abdominal normal. Lo que se determinó es hacer un control clínico y radiológico del paciente para determinar la evolución y la conducta, solicitando una nueva radiografía en aproximadamente 3 a 4 horas desde el ingreso. Cami, espérate, antes de que pase eso, preguntan, quieren saber exactamente dónde estaban las lesiones cuando vieron al paciente, dónde exactamente estaban las lesiones. El recién nacido cuando nace tenía 2 lesiones, una en la cara interna del brazo izquierdo y otra a nivel del hemitórax izquierdo. En el hospital de adultos, donde atendieron a la mamá, le colocan un drenaje por esa lesión que presentaba en el hemitórax, que se interpretó como orificio de entrada. Nosotros cuando lo recibimos, ya lo recibimos con este drenaje del lado izquierdo, y tenía la lesión que había sido suturada en la cara interna del brazo izquierdo también. No tenía orificio de salida. Y le preguntan cómo estaban los parámetros ventilatorios cuando llegó el paciente, qué requerimientos ventilatorios tenía. El paciente vino en modo ARM-SIMB con dificultad respiratoria, por lo que los médicos de neonatología decidieron empezar con la alta frecuencia para ventilarlo. No sé decirte exactamente los valores de eso. Ya, pero no eran bajos por lo menos. No eran bajos. O sea, no. altos requerimientos de presión y de oxígeno. Subir, antes de pasar a la alta frecuencia, se fueron subiendo los valores del respirador para ver si respondía a eso. Como el paciente no responde, se decide colocar un drenaje pleural derecho por el antecedente del neumotórax derecho que tenía en la radiografía de afuera, y lo que se interpretó como un drenaje insuficiente del mismo por tener una boca en el segundo espacio, línea clavicular media. Se colocó un drenaje, digamos, formal en la línea axilar media del lado derecho. Perfecto. Bien, esta es la conducta que se toma entonces, y se hace la primera radiografía alrededor del mediodía, en la cual se ve
mejoría franca del neumotórax del lado izquierdo, y también franca mejoría del aire libre a nivel de la cavidad abdominal, con la presencia del cuerpo extraño del lado derecho del paciente. Pregunta Camila, ¿cómo estaban los parámetros ventilatorios después de 3-4 horas de observación? Seguía en alta frecuencia, sin Ya, cambios. no mejoraron. Sin necesidad de modificarlo, pero se dejó la alta frecuencia. Estaba con una sonda nasogástrica, ¿verdad? Porque no sé si la veo en esta radiografía, pero le pusieron una sonda nasogástrica, ¿no? Se le En colocó el una momento, sonda supuestamente, nasogástrica con perfecto. escaso débito, sí. Perfecto. Y débito, claro, no Sí. se sospechaba ninguna cosa gastrointestinal en ese momento, daba la sonda. No. En esa sí se ve la sonda. Se ve, ya. ¿Ok, Cami? Y la verdad es que el paciente clínicamente se siguió manteniendo bien, compensado desde el punto de vista hemodinámico y ventilatorio, y sin cambios en cuanto a el abdomen tampoco. Si bien estaba levemente distendido, seguía siendo un abdomen blando y depresible, por lo que decidimos volver a repetir al par de horas una nueva radiografía, donde se ve todavía mejor el aire libre a nivel abdominal, disminuido, se ve este cuerpo extraño que impresiona móvil porque va cambiando de posición, si el órgano en las radiografías sucesivas se va moviendo de posición. Así que le hicimos esta nueva radiografía alrededor de las 5 de la tarde y una nueva radiografía por la noche, donde todavía se ve mejorado el aire, la distribución de aire a nivel abdominal y también a nivel del tórax. Y desde el punto de vista En clínico, ese momento, el abdomen, digamos, Cami, de guardia, se decide no realizar nada y ver cómo sigue el paciente al día siguiente, con 24 horas de estar internado en el hospital, clínicamente compensado, si bien requería alta frecuencia, muchas veces por parte del servicio de neonatología se deja, digamos, no porque por ahí lo requiera desde el punto de vista ventilatorio, sino como protección pulmonar. Se decide hacer una cirugía con el objetivo de extraer el cuerpo extraño. Y acá también lo volvimos a discutir con los cirujanos del servicio, qué vía de abordaje y por dónde se abordaba este paciente. También la idea es que por Camila, ahí... ¿Sí? pregunta, cuando hicieron la ecografía, ¿no vieron líquido libre? No, sin líquido libre en cavidad. La ecografía Ya. abdominal. Y del punto de vista abdominal no ha cambiado el examen, sigue siendo una semiología totalmente tranquila del punto de vista abdominal. Blando, depresible, sin débito por la sonda. No sé si la gente está viendo la encuesta que estamos haciendo. Sí, están votando. Perfecto. Tenemos ahí varias posibilidades. Nos gustaría saber quiénes harían y por dónde entrarían a operar a este paciente. Las opciones son Aiza lo está viendo en este momento. toracotomía derecha, toracotomía izquierda, toracoscopía derecha y laparoscopía, toracotomía derecha y laparotomía o laparotomía sola. Votó el 43% hasta ahora. Ahí está el 50%. Cuando quieran paramos, votó ya más del 50%. Cuéntanos, Aisha. Sí, hasta ahora votó el 60%, está repartido, 35%, que son los que más votaron a favor de toracoscopía derecha y laparoscopía, seguido de toracoscopía derecha y muy cerquita de laparotomía. ¿Bien? Bien. Veamos quién es el ganador, Cami. Nosotros, como veníamos hablando de la verdad que el abdomen del paciente estaba muy bien, atribuimos ese neumoperitoneo de ingreso que fue mejorando con las radiografías sucesivas a barotrauma debido a los requerimientos altos de ventilador que tuvo el paciente al ingreso y no a una lesión de víscera hueca, y por la posición del cuerpo extraño en todas las radiografías que tiene, asumimos que se encontraba en el tórax derecho, así que decidimos hacer una toracoscopía derecha. Lo que están viendo ahí es, antes de empezar, volvimos a controlar con radioscopía al paciente en quirófano, y se veía en la radiografía de frente que se encontraba del lado derecho de la columna vertebral, y en la de perfil se ve que está por encima del diafragma, así que asumimos que iba a estar en alguno de los sacos pleurales.
colocamos una óptica de 5 milímetros por donde presentaba el drenaje pleural, y encontramos... Camila, ¿sí? perdona que te moleste, yo sé que es un momento interesante, pero ¿por qué deciden asumir que no hay ninguna lesión en el otro lado si entran por el tórax del otro lado? No, por ahí, digamos, lo que fuimos a buscar el cuerpo extraño de entrada, no es que no podía haber ninguna lesión del otro lado, pero el paciente se encontraba con un drenaje pleural izquierdo sin débito, o sea, no presentaba un sangrado activo, no presentaba salida de aire por ahí, con una radiografía que se veía bien del lado izquierdo. Así que asumimos que por más que haya sido la puerta de entrada presunta de ese lado, el cuerpo extraño se encontraba alojado del lado derecho. Perfecto. La idea de la cirugía fue más que nada ir a sacar el cuerpo extraño, no ir a hacer una reparación de daño, al menos de entrada. Ahí, bueno, no sé si volvemos a pasar el video o... Sí, pásate el video de nuevo porque obviamente esto es un hallazgo que es incomprensible para muchos de nosotros. Un niño que recibe una bala por el tórax izquierdo, atraviesa el mediastino. Ahí se ve aparece la en el aorta tórax. y posicionado al lado de la aorta, la bala, que es el cuerpo extraño. Lo que hicimos nosotros fue hacer una toracotomía guiada por toracoscopía para introducir una pinza para poder extraer el cuerpo extraño. La verdad es que la cámara nos sirvió para localizar dónde estaba posicionada la bala y en base a eso hacer la incisión dirigida. Y lo que hicimos fue extraerla por esa toracotomía y ahí están viendo el cuerpo extraño. ¿Esa bala qué calibre era? ¿Supieron al final? Los que estaban presentes dijeron que les parecía ser una 9 milímetros, pero no tengo un informe oficial de que haya dicho después informe policial o algo más certero. Porque una bala de 9 milímetros, obviamente la velocidad con que llega es mucho mayor que una bala 22. Obviamente el daño posible es mucho mayor. Por eso más aún es impactante el resultado en este niño. Bueno, ahí están viendo la radiografía del posoperatorio, le volvimos a dejar un drenaje pleural por la misma incisión. El paciente tuvo una buena evolución, el primer día permanecía en alta frecuencia, con los drenajes pleurales del izquierdo que ya tenía de antes y el derecho que quedó de la cirugía, oscilando sin burbujear y con escaso débito sanguinoliento. El primer día necesitó un goteo de dopamina para permanecer hemodinámicamente compensado. Repetimos radiografías, el segundo día posoperatorio sigue estando en bajo, pero se logra suspender la dopamina como aporte inotrópico, los drenajes estaban bloqueados, no oscilaban, no presentaban nada de débito, así que se deciden retirar. El tercer día se logra extubar y queda con una cánula de alto flujo, tolerándolo bien, y el tercer día también inicia aporte enteral con buena tolerancia. Al cuarto día salíamos de la unidad de cuidados intensivos neonatales y pasa a la sala intermedia, llega a tolerar aporte enteral completo con tránsito intestinal conservado, aire ambiente sin requerimientos de oxígeno, y a las 2 semanas se va de alta, la verdad es con una muy buena evolución. Tenemos acá en base, bueno, a este caso, el doctor Barronechea que está conectado, nos contó un caso que había habido en el hospital en el año 96, que fue similar, la verdad que esto es raro de ver, una herida de bala prenatal, en la cual él estuvo presente. Era un paciente, no tenemos imágenes porque están en el archivo no computarizado y no se pueden acceder en el hospital. Es del año 96, era un paciente de 38 semanas y 3.600 gramos, que viene derivado del hospital por una cesárea de urgencia, también por una herida materna a nivel del flanco derecho. Ingresa el paciente ventilado, hemodinámicamente compensado, sin signos clínicos de neumotórax, y el recién nacido de ese momento presentaba un orificio de entrada a nivel de la línea axilar posterior del hemitórax izquierdo, y un orificio de salida a nivel de la región inframamilar derecha, con un sangrado en napa por este orificio de salida, y una herida cortante a nivel del pulgar derecho también. En ese momento le hacen una radiografía, que está evolucionada como presencia de hemoneumotórax del lado izquierdo, con volumen pulmonar conservado, y una ecografía abdominal sin líquido libre en cavidad. En ese momento se lleva al paciente a quirófano, se hace una toracotomía anterolateral izquierda, y se evidencia salida de abundante líquido amarronado, con ambos lóbulos pulmonares sin signos de lesión, y lo que se ve por la toracotomía, un diafragma indemne, es decir, a nivel del tórax
no había ninguna lesión a pesar de que el orificio de entrada se encontraba a ese nivel. Así que en ese momento se hace una laparotomía subcostal izquierda para ir a revisar el abdomen, y se encuentran bastantes lesiones a nivel de la cavidad abdominal, a nivel de la curvatura mayor del estómago, lesión del lóbulo hepático derecho, del colon transverso, un orificio en el diafragma, que es por donde había pasado la bala, y un orificio pequeño del pericardio que se sutura. Se realiza el reparo de daños de todas las estructuras lesionadas, y bueno, el paciente logra tener una buena evolución. Bien. Cami pregunta ahí a Aiza o también al doctor Barrenechea. Dado que el paciente obviamente tiene una lesión, entre comillas, transfixiante de mediastino, de un tórax al otro, de un proyectil que obviamente es un proyectil que llegado con una velocidad relativamente, aunque sea baja, que logró atravesar de alguna forma, ¿por qué no investigar un poquito más allá o sospechar lesiones de esófago, o alguna otra lesión, por ejemplo, también quizás de diafragma, pero sobre todo esófago, con estudios posteriores? Y la otra pregunta es, dado que el paciente estaba estable, estabilizándose, incluso mejorándose con las horas, dado que estaba hospitalizado, ¿por qué la decisión de operarlo en ese momento? Y no esperar quizás un poco más a que estuviera más estable o saliendo ya de esa ventilación con requerimiento. Cami o Aiza. Sí, ay, perdóname, es que justo estoy tratando de desmutearlo al Vasco, no puedo. Yo lo busco, dale. Vale, iPad de Marcelo. La verdad que se pensó se pensó que no tenía nada en el abdomen porque la semiología abdominal, a pesar de que tenía un neumoperitoneo franco, que sí fue en mejoría con las horas radiográficamente, la verdad que el abdomen era blando, depresible, digo esto comentado por los médicos de guardia que fueron los que estuvieron ese día y lo recibieron el domingo. ¿Se podría haber hecho un drenaje laminar del abdomen? Sí, se podría haber hecho, pero bueno, como la ecografía mostró que no tenía líquido, se decidió la espera controlada con las radiografías por ese motivo. Con respecto a la exploración y de qué lado hacer la toracoscopía, bueno, obviamente había que ahí está el Vasco, había que recuperar el cuerpo extraño del lado derecho, y la verdad es que el drenaje izquierdo estaba permeable, había permitido una buena expansión pulmonar, no había presentado sangrado en ningún momento, y bueno, eso hizo presumir también que no había ninguna estructura mediastinal abierta de gran magnitud. Por eso es que se decidió hacer la toracoscopía derecha y sacar la bala. Por ahí Marcelo estuvo él en la cirugía y quiere contar algo más, pero un poco el pensamiento me parece que fue este. Sí, antes de dar la palabra al doctor Barrenechea, y bienvenido desde ya, doctor Barrenechea, Gracias, Miguel. para que no lo conocen. Se escucha muy bien. Déjame preguntar una cosa. ¿Ustedes atribuyeron el neumoperitoneo directamente e inmediatamente al tiro por un barotrauma, o por qué otra razón se quedaron tan tranquilos con el neumoperitoneo? Mira, la gente de guardia nos consultó telefónico el domingo, el día que ingresó, y el paciente evidentemente venía con un barotrauma porque cuando nació, supongo que quienes lo trataron en el momento del nacimiento lo deben de haber bolseado, un hospital de adultos con dificultad para ventilarlo, le colocaron un tubo de tórax izquierdo, tenía neumotórax bilateral por la placa que enviaron, si bien no tenemos una placa inmediata del nacimiento, y es lógico pensar que haya estado sometido a presiones altas y a manejo brusco del paciente por las condiciones que debe haber nacido. No es que descartamos lesión de víscera hueca, pero nos pareció prudente en un chico estable desde el punto de vista por lo menos del abdomen, hacer un control radiológico algunas horas y ver cómo evolucionaba ese neumoperitoneo. El paciente no tenía pérdidas sanguíneas por los drenajes de tórax y nunca se descompensó desde el punto de vista hemodinámico. Era razonable, obviamente, que estuviese respirado en alta frecuencia por el barotrauma que había tenido. La ecografía no marcaba el líquido libre abdominal y no había ningún signo de descompensación hemodinámica que urgiese la cirugía. Si uno se pone a pensar en posibilidades de lesiones, la verdad que se puede lesionar todo.
y si uno se basa en conceptos clásicos de cirugía, el paciente tenía que haber tenido una exploración torácica izquierda, una exploración torácica derecha y una exploración abdominal. La realidad es que el paciente clínicamente no daba para hacerle nada de esto. Y si bien la herida, que en un momento vi que Iván Nicolau preguntó en qué sitio estaba en la puerta de entrada, estaba en la zona donde uno coloca un tubo de tórax, estaba en un nivel de quinto espacio izquierdo, línea medio axilar aproximadamente. Y asumiendo, porque fue una 9 milímetros la bala, y asumiendo de que estaba alojada, que nos pareció dentro de la cavidad pleural derecha, y sería inevitable que atraviese mediastino o cavidad cardíaca. Sin embargo, el paciente no se comportó clínicamente como una lesión cardíaca. Le hicimos un ecocardio, no tenía derrame pericárdico, no tenía taponamiento pericárdico, no tenía pérdida de sangre, así que por eso nos pareció prudente drenarlo, expectarlo y asumir a riesgo, obviamente, el hecho de que sea una lesión por barotrauma, el neumoperitoneo, porque para tener un neumoperitoneo de la magnitud que tenía, tendría que tener perforado víscera hueca, llamémosle colon o estómago por la cantidad. Y la verdad que el estómago se lo veía con la sonda colocada, no tenía débito ni sanguinolento ni bilioso. Nos pareció prudente tomar esta conducta, si bien todas las conductas son viables y todo es discutible. Lo único que dudamos un poco más si justificaba colocar un drenaje abdominal o no. Como que nos sirva como para de aviso si venía líquido entérico o demás. Pero como el paciente mejoró el neumoperitoneo rápidamente y se estabilizó, nos pareció prudente hacer esto, y después de 24 horas de estabilización hicimos la videotóraco para sacar el proyectil. Ahora, desde el punto de vista que uno asume que ese proyectil atravesó por mediastino, ¿por qué no investigar quizás un poco más de ese punto de vista del esófago o algo más de vasos o corazón? ¿Hicieron algo más posterior a la cirugía? No. Camila, ¿querés responder? No, está bien, responde vos. No, Sí, a ver. básicamente no tuvo clínica de nada más tampoco. Claro, el esofagograma lo planteamos el paciente. Pero la verdad es que tenía ambos drenajes de tórax, con pulmón expandido y sin pérdida de material enteral esofágico de ningún tipo por ambos drenajes. Los drenajes no venían ni sangre, funcionaban bien, estaban permeables y no venía nada. Se podría haber hecho un esofagograma, el paciente estaba ventilado, no era sencillo hacerlo en los primeros días, y clínicamente se comportó bien en el posoperatorio, demasiado bien, demasiado rápido, así que si bien uno puede interpretar por dónde pasó la bala, creemos que debe haber pasado retroesternal por la benevolencia que tuvo la evolución del paciente sin hacer ninguna lesión de riesgo. Pero sí, se puede descartar. En realidad, si uno se pone a descartar, habría que descartar todo. Decimos que no quedó ecocardio, si no mal recuerdo, porque el primero fue cuando ingresó y dijimos de que no haga un taponamiento o un hemopericardio o alguna lesión, y se repitió el ecocardio a las pocas horas, con un ecocardio normal, placa de tórax normal. No nos pareció que justificaba tomografiarlo, que había que trasladarlo y demás. Clínicamente, digamos, se fue estabilizando en las primeras horas tanto el abdomen como el tórax de manera confiable para no hacer otros estudios. ¿Tú crees que habría sido, o si alguien hubiera tomado la decisión de esperar un par de días más de que el paciente estuviera ya mejor del punto de vista ventilatorio y asegurar con más estudios, tanto, por ejemplo, un encefalograma, un escáner, habría sido un error tomar esa conducta? No, yo creo que ninguna conducta es un error en este paciente. O sea, no me parece mal. Vos decís, ¿por qué lo hicimos? Y lo hicimos al día siguiente porque el chico estaba estable y teníamos disponibilidad de quirófano y estábamos con Camila de guardia y sin trabajo. Haberlo hecho al día siguiente o a los 2 días hubiese sido también compatible y bien. Estudiar el esófago o hacer una tomografía, me parece que lo que mandó clínicamente el paciente no nos preocupaba como para hacer estudios más complejos, y la bala estaba, por lo que se veía en la radioscopía, claramente suelta en el espacio pleural. Nos pareció que era
en algún momento había que sacarla y no lo teníamos al paciente ventilado y estable, lo hicimos a las 24 horas. Pero cualquier conducta, de todas las conductas que anotó AISA para responder, creo que todas son válidas, no hay una respuesta negativa para alguna. De hecho, insisto, si uno se basa en lo clásico de la medicina, hay que explorarle ambos hemitórax y hay que explorar el abdomen. Por eso, si alguien hubiera hecho una toracoscopía bilateral y una laparotomía, tampoco hubieras encontrado que hubiera sido un error, de todas maneras. De ninguna manera, sí, seguro. Lo que pasa es que dependía cómo estaba clínicamente. El paciente clínicamente, teníamos sospecha de barotrauma seguramente por la forma de que fue cuando nació, como lo han seguramente resuelto y bien resuelto con el tubo de tórax, pero tenía demasiada estabilidad hemodinámica, no tenía ecografía con pérdida de líquido abdominal, tenía un ecocardio normal, tenía demasiadas cosas normales para lo que debería ser una magnitud de un impacto de unos 9 milímetros. Yo quiero resaltar un poco lo que tú dijiste de la semiología, porque sobre todo para la gente joven, y tenemos mucha gente joven escuchándonos, que cuando llega un paciente de esas características y tiene un neumoperitoneo, y uno no sabe qué está pasando, obviamente, quizás a veces mucho más que un examen, la semiología abdominal en ese paciente en específico, obviamente ayudó en la toma de decisiones. Y por eso, como decimos todos siempre, es excelente, es muy importante examinar muy a conciencia a cada paciente, y obviamente esa decisión de no hacer la laparotomía fue netamente, porque lo que tú nos estás contando, basada en la semiología de este paciente, si no me equivoco. Sí, absolutamente. Y la radiología, porque el paciente le decidimos hacer un control radiológico, una tangencial a las pocas horas, y había disminuido francamente de manera espontánea el neumoperitoneo. Hola, una cosa... De no líquido líquido. Mariano, ¿quieres decir algo? Sí, muy bienvenido, cortito. Mariano. Para los que no lo conocen, perdona, para los que no conocen, que yo sé que debe ser 1 o 2 nomás que no conocen al doctor Mariano Boglione de Argentina, por si acaso. Hola a todos. No, muy cortito para complementar. Muy importante lo que dijo el Vasco en este caso, y vos también, que como el paciente tenía estabilidad hemodinámica, daba tiempo para pensar, ¿sí? Por dónde pasó el aire, cuál era el trayecto probable de la bala. Y con respecto a la toracotomía de urgencia, quería aclarar una cosa: ¿cuáles son las indicaciones de una toracotomía de urgencia en una herida penetrante en el tórax? En este caso, que el paciente no tenía ningún sangrado, ya está, con eso solo ya descartamos la toracotomía de urgencia. Lo que dijo el Vasco recién es importante. Generalmente las heridas penetrantes en la línea bimamilar, ¿sí?, o que atraviesan el mediastino, deberían tener una toracotomía de exploración. Cuando el paciente está sangrando, si uno coloca un drenaje y obtiene sangre, no importa qué tanto volumen de sangre viene en el momento inicial, sino lo que importa es el ritmo de sangrado. Estamos hablando de un paciente hemodinámicamente estable, ¿sí? Y el ritmo de sangrado, cuando el ritmo de sangrado es mayor a 2 a 4 mililitros por kilo por hora, ¿sí?, eso tiene una indicación de explorar al paciente aunque esté hemodinámicamente compensado. Por eso es que este paciente no tenía indicación de toracotomía de urgencia, porque estaba hemodinámicamente compensado y no tenía sangrado activo en el tórax. Eso solo quería aclarar, Miguel. Gracias. No, gracias a ti, Mariano. Al contrario, gracias por tus palabras. Aisa, algo querías decir, perdona. No, que le dabas la palabra a Mariano, que quería hablar, que no sabía que estaba desmuteado. Cami, ¿algo más que agregar de la experiencia con este paciente tuya? No, la verdad que un poco apoyada por los grandes cirujanos que nos guían. Por ahí yo, frente al neumoperitoneo, hubiese salido corriendo a quirófano a hacer una laparotomía, que no hubiese estado mal, como dijo Barrenechea, pero que es importante por ahí recalcar esto de si el paciente lo permite y da el tiempo, pensarlo, analizarlo, el ingreso de la bala, las características de los drenajes, la semiología abdominal. Llegó por ahí a ahorrarle exploraciones que no hubiesen estado mal, pero bueno, sí hubiesen sido innecesarias. Yo quiero, antes de darle la palabra al doctor Max Lovach de Brasil, que todos lo conocen también, quisiera agregar una cosa muy importante, que
cuando uno se enfrenta a este tipo de paciente, y sobre todo hoy en día, en que hay mucha gente joven haciendo la urgencia, es muy importante apoyarse en los grandes mentores y gente con experiencia. Y así que les voy a dejar el teléfono del doctor Boglione, el doctor Barrenechea y Aiza, para que todos los tengan, a cualquier urgencia lo pueden llamar inmediatamente. Ya tenemos FaceTime, Instagram, Live, así que para que se apoyen en ellos, que es muy importante siempre apoyarse en gente de experiencia. Quería dar la palabra a Max Lovach. Max, ¿estás con nosotros? Max, ¿te escuchamos? Sí, ahora. Ahí sí. Bueno, Bienvenido, Max. antes de todo, un gran placer estar con todos ustedes. Yo quería reafirmar, es una cosa que usted, Gelfand, ha dicho, que es importante que tenemos una platea muy variada, con jóvenes y la gente mucho más experiente. Entonces, en Brasil decimos que la experiencia es una mala consejera. Experiencia, por veces, nos puede dar malos consejos. Porque este caso fue perfecto, la evolución se probó por la recuperación del niño, pero en un abdomen de un niño con una perforación por projétil de fuego, con un gran pneumoperitoneo, la primera impresión es que tenía una perforación de víscera hueca. Entonces, la decisión, este caso específicamente, fue buena, se vio que no se produjo problemas, pero si la bala ha atravesado la pared de la mamá, el brazo del niño, y después se pasó probablemente por una vía pre o retro o preesternal, que fue con mucha poca velocidad hasta la cavidad pleural. Pero la decisión en cualquier situación de un niño con una perforación por una bala que tiene un pneumoperitoneo, la primera cosa que tenemos que pensar es en una perforación. Y la decisión de se retardar la laparotomía tiene que estar muy bien apoyada, senão se puede producir resultados desastrosos. Esto la única cosa que es interesante comentar, porque sabemos que la dirección y el trayecto de las balas son completamente imprevisibles. Entonces, esto es lo que me parece más importante. Muchas gracias por me dar la palabra, amigo. No, gracias a ti, Max. Yo creo que quiero reforzar algo que dijiste, o la idea, que acordémonos que, sobre todo nuevamente a la gente más joven, que a veces una toracoscopía, una laparoscopía, es un método diagnóstico, no solamente un método de quirúrgico. Así que si alguien hubiera tenido una duda en un momento y hace una laparoscopía diagnóstica, obviamente habría estado muy bien. Nadie habría dicho nada con respecto a asegurar que una laparoscopía, quizás en ese momento, si no tiene mucha experiencia o tiene la duda de hacer una laparoscopía diagnóstica y revisar el intestino sin ningún problema. Así que en ese sentido también estoy de acuerdo con Max que no hubiera sido una locura para nada. ¿Alguna última palabra, Camila, Aisha, con respecto a este caso que quieran compartirnos con la experiencia? No, bueno, totalmente distinto al caso del 96, que sí se hizo toracotomía, sí se hizo laparotomía, digo, o sea, había otras evidencias también que hicieron tomar esa decisión en ese momento. Me parece que básicamente se dijo y que primó la clínica y que se estuvo muy encima del paciente y se hizo una observación controlada, que fue lo que apoyó a tomar esta decisión de observar y nada más, que es difícil con un chico con un neumoperitoneo de esas características, con herida de arma de fuego, todo lo que resumió perfecto el Vasco. La situación de esperar estuvo apoyada en que la clínica del paciente acompañó y las placas fueron mejorando, y me parece que el final del cuento termina diciendo que fue lo correcto, ¿no? Obviamente. Excelente. Camila, ¿alguna última palabra? No, nada más para agregar. Bueno, la idea es que seamos puntuales y son las 9 de la noche hora Chile, sé que son diferentes horas en toda Latinoamérica, así que quiero nuevamente agradecerles a las doctores Lugo y Sepúlveda y a la doctora González y Reusman por sus presentaciones, los dos casos muy, muy interesantes.
Obviamente van a quedar muchas dudas y preguntas, y nuevamente, por favor, comunicarse internamente con los presentadores para resolverlas si las tienen. Estoy más que seguro y que van a estar más que contentos de hacerlo, y dejarlos desde ya invitados nuevamente al primer lunes de cada mes, el próximo primer lunes de julio, a esta nueva reunión de complicaciones en cirugía neonatal de la rama de neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría. Así que muchas gracias a los presentadores, muchas gracias a todos los que asistieron. Por favor, cuídense, estamos todos pasando por momentos difíciles, hay que cuidarse unos a otros y a todos nuestros queridos. Se los digo yo que lo pasé de verdad mal, así que por favor cuídense y nos vemos en un mes más si Dios quiere. Buenas noches. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Miguel, suerte. Chao, que estén muy bien todos y cuídense. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Y compartirles nuevamente que vamos a postear vamos a estar pues en Facebook, toda esta charla la vamos a retuitear por Facebook y les vamos a mandar el link. Así que muchas gracias a todos. Gracias.